¿Alguna vez has sentido que oras y no pasa nada? Has clamado a Dios con todo tu corazón, pero parece que el cielo está en silencio. ¿Te has preguntado por qué algunas personas reciben respuestas rápidas y otras esperan por años? Lo que voy a revelarte hoy podría cambiar para siempre tu relación con la oración, porque muchas veces Dios no está en silencio, somos nosotros quienes no estamos orando de la manera correcta. En la Biblia, Santiago 4:3 nos dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Esto nos lleva a preguntarnos si hay algo en nuestra manera de orar que podría estar bloqueando la respuesta de Dios. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo el Señor ha respondido de manera sobrenatural a las oraciones de sus hijos. Escuchó el clamor de Ana y le concedió un hijo, respondió a Elías con fuego del cielo, y cuando Moisés extendió su mano en oración, el mar rojo se abrió. Entonces, ¿por qué tu oración parece no ser respondida? Hoy vamos a descubrir juntos el error que muchos cometen al orar y cómo corregirlo para que puedas experimentar el poder de Dios en tu vida. Antes de continuar, hay algo fundamental que debes saber: Dios siempre te escucha. Él ve tus lágrimas, conoce cada una de tus necesidades antes de que las expreses. Mateo 6:8 dice, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Si Dios ya sabe lo que necesitas, ¿por qué no responde de inmediato? Porque la oración no se trata solo de pedir, sino de alinearnos con su voluntad. Prepárate para recibir una revelación poderosa. Hoy voy a mostrarte 3 razones por las que tu oración puede no haber sido respondida todavía. Puede que estés pidiendo desde la ansiedad y no desde la fe, que Dios tenga algo mejor para ti y estés pidiendo lo incorrecto, o que aún no estés listo para recibir lo que has pedido. Isaías 55:8-9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si Dios no te ha dado lo que pides, es porque tiene un propósito mayor, y hoy vamos a descubrirlo juntos. La fe es clave en la oración. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 7:7, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Tu respuesta está más cerca de lo que imaginas. Pero, ¿qué sucede cuando nos arrodillamos, derramamos nuestro corazón delante de Dios, y al abrir los ojos todo sigue igual? Parece que el cielo está en silencio. No hay respuesta, no hay señales, no hay cambios. Tal vez llevas tiempo orando por la restauración de tu familia, una oportunidad laboral que parece inalcanzable, la sanidad de un ser querido, o un milagro financiero. Sin embargo, a pesar de tus oraciones, sigues en la misma situación y comienzas a preguntarte si Dios realmente te está escuchando. Aquí es donde muchas personas se desaniman. El enemigo susurra en su mente, Dios no te oye. No eres lo suficientemente bueno para recibir su respuesta. Tus oraciones no tienen poder. Incluso el rey David experimentó esta sensación de abandono y expresó su dolor en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero el hecho de que no veas una respuesta inmediata no significa que Dios no esté obrando. ¿Por qué parece que Dios no responde? La Biblia nos enseña que Dios es un Padre amoroso que escucha a sus hijos. Mateo 7:11 nos recuerda, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, si Dios escucha y desea bendecirnos, ¿por qué a veces la respuesta tarda tanto? Existen 3 posibles razones que pueden estar bloqueando la manifestación de lo que has pedido. Primero, puede que estés pidiendo algo que no está alineado con la voluntad de Dios. Segundo, tal vez Dios te está preparando antes de darte la respuesta. Y tercero, puede que Dios ya te haya respondido, pero no has sabido reconocer su voz. Aquí es donde muchos se equivocan. En nuestra desesperación, comenzamos a exigir respuestas en lugar de confiar en los tiempos de Dios. Cuando no obtenemos lo que queremos en el momento que lo queremos, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Isaías 40:31 nos da una clave esencial, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es tiempo perdido, sino tiempo invertido. Cuando las personas sienten que sus oraciones no son respondidas, muchas veces cometen dos errores fatales. El primero es rendirse demasiado pronto. Empiezan a dudar, dejan de orar con fe y poco a poco pierden la esperanza. El segundo es intentar resolverlo todo con sus propias fuerzas. En lugar de esperar en Dios, buscan soluciones humanas. Proverbios 3, 5-6 nos advierte: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no solo quiere darte la respuesta, sino que también quiere que crezcas espiritualmente en el proceso. Tu oración es escuchada, pero a veces la respuesta llega de una forma que no esperabas. Si no estás atento, puedes perder la bendición porque esperabas algo diferente. Por eso, en el próximo bloque, vamos a profundizar en lo que la Biblia nos enseña sobre cómo orar de la manera correcta. Tómate un momento para reflexionar. ¿Hay algo que has estado pidiendo y aún no ha llegado? ¿Te has sentido frustrado porque parece que Dios no te escucha? ¿Has considerado que la respuesta de Dios puede ser diferente de lo que imaginaste? Declara con fe: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Cuando haces esta oración, estás diciendo: Dios, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Primera de Juan 5:14 nos da una certeza poderosa, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no ha olvidado tu oración. En la siguiente parte, descubriremos cómo asegurarnos de que nuestras oraciones estén alineadas con su perfecta voluntad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Una de las razones por las que muchas oraciones no parecen ser respondidas es porque no estamos alineados con la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto significa que Dios no está obligado a responder peticiones que no concuerdan con su plan para nuestras vidas. Es difícil de aceptar, pero lo que queremos no siempre es lo mejor para nosotros. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y sabe que traerá verdadera bendición a nuestra vida. Imagina a un niño que pide a sus padres algo peligroso, como jugar con fuego o cruzar la calle solo. A pesar de que lo desea con todo su corazón, sus padres, que lo aman, no le concederán esa petición porque saben que puede hacerle daño. Lo mismo sucede con Dios. No todas nuestras peticiones nos benefician, y cuando Él dice no o espera, es porque tiene algo mejor para nosotros. Jeremías 29:11 nos lo recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando oramos, es crucial preguntarnos: ¿esta petición está en línea con la palabra de Dios? Muchas veces pedimos cosas motivadas por la carne, por el orgullo o el deseo de reconocimiento. Santiago 4:3 advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no es un genio de la lámpara que concede todos los deseos. Es un Padre amoroso que da lo que es bueno para nosotros. Otra razón por la que nuestras oraciones parecen no ser respondidas es la falta de fe. Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Jesús dejó claro que la fe es fundamental. No basta con pedir, hay que creer. Muchos oran dudando, sin estar seguros de si Dios realmente puede o quiere responderles. Pero Hebreos 11:6 nos enseña: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos con fe, estamos declarando nuestra confianza en que Dios tiene el poder y la voluntad de responder. Pero hay un enemigo silencioso de la fe: la impaciencia. Muchas veces dejamos de orar justo antes de recibir la respuesta. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18 para enseñarnos a orar sin desmayar. Esta mujer clamó insistentemente hasta que el juez injusto le hizo justicia.
Jesús concluyó diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Aquí está la clave. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas de inmediato porque Dios está probando nuestra fe y paciencia. La respuesta de Dios puede venir en tres formas: sí, no o espera. Si la respuesta es sí, veremos la manifestación de lo que pedimos. Si es no, debemos confiar en que Dios tiene algo mejor. Y si es espera, debemos seguir firmes, creyendo que Dios obrará en su tiempo perfecto. En Habacuc 2:3 Dios dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios ha prometido se cumplirá, pero en su tiempo. A veces Dios nos hace esperar para prepararnos para la bendición. Si Dios te diera ahora mismo lo que le estás pidiendo, ¿estarías listo para recibirlo? Muchas veces necesitamos madurar, aprender lecciones importantes o desarrollar un carácter fuerte antes de recibir la respuesta. Por eso, en lugar de desanimarnos, debemos usar el tiempo de espera para crecer espiritualmente. La oración no solo se trata de recibir, sino de acercarnos más a Dios. En Filipenses 4:6-7 Pablo nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos lleva a otro punto importante, la gratitud en la oración. Muchas veces nos enfocamos en lo que queremos y olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. La gratitud abre puertas espirituales y nos alinea con la voluntad de Dios. En lugar de solo pedir, debemos agradecer por lo que ya hemos recibido y por lo que Dios hará en el futuro. También es importante revisar nuestro corazón. El pecado sin arrepentimiento puede ser un obstáculo para que Dios responda. Isaías 59:1-2 dice, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay algo en nuestra vida que nos separa de Dios, debemos confesarlo y pedir perdón. Juan 1:9 nos da la seguridad de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En conclusión, cuando parece que Dios no responde, debemos hacer una evaluación honesta. ¿Estoy orando conforme a su voluntad? ¿Estoy pidiendo con fe? ¿Estoy siendo paciente? ¿Tengo un corazón agradecido? ¿Hay algún pecado que debo confesar? Si después de examinarte sigues sin ver respuesta, recuerda que Dios es fiel. Él nunca deja sin respuesta a sus hijos. Su tiempo es perfecto y sus planes son más grandes de lo que podemos imaginar. Efesios 3:20 nos dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios ha escuchado tu oración. No te rindas. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando. Su respuesta llegará en el momento justo. Y cuando lo haga, entenderás que todo este tiempo de espera tenía un propósito. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando entendemos que Dios siempre responde nuestras oraciones, aunque a veces su respuesta sea diferente de lo que esperamos, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver la oración como una simple lista de peticiones, comenzamos a verla como una conversación con nuestro Padre Celestial, quien nos ama y tiene el mejor plan para nosotros. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que oraron con fervor y, aunque sus respuestas no llegaron de inmediato, Dios nunca dejó de obrar. Un claro ejemplo es el de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero pasaron años sin ver el cumplimiento de esa promesa. Su fe fue probada, y en un momento de debilidad intentaron ayudar a Dios, lo que llevó al nacimiento de Ismael. Sin embargo, Dios tenía un tiempo perfecto para Isaac,
el hijo de la promesa. Génesis 21:2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La historia de Abraham nos enseña que, aunque la espera sea difícil, Dios nunca olvida sus promesas. Otro caso es el del profeta Daniel. En Daniel 10, vemos cómo él oró y ayunó por 3 semanas sin recibir respuesta. Finalmente, un ángel se le apareció y le dijo que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que una batalla espiritual había retrasado la respuesta. Daniel 10, 12-13. Esto nos muestra que a veces hay resistencia en el mundo espiritual que impide que nuestras respuestas lleguen de inmediato. En estos momentos, debemos perseverar en oración. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración. En Mateo 7, 7-8 dijo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Fíjate en que usa 3 verbos, pedir, buscar y llamar. Estos reflejan una intensidad creciente en la oración. Pedimos cuando hacemos una petición a Dios. Buscamos cuando tomamos acción en nuestra vida para alinearnos con su voluntad. Y llamamos cuando insistimos con fe, sin rendirnos. La persistencia es clave, pero también lo es la actitud con la que oramos. En Lucas 18, Jesús cuenta la historia del fariseo y el publicano. El fariseo oraba con arrogancia, confiando en su propia justicia, mientras que el publicano clamaba humildemente por misericordia. Jesús dijo que el publicano fue justificado, mientras que el fariseo no. Esto nos enseña que la humildad es esencial cuando nos acercamos a Dios. No se trata de exigirle cosas a Dios, sino de reconocer nuestra dependencia de Él. La oración no es solo una herramienta para obtener respuestas, sino una vía para fortalecer nuestra relación con Dios. A través de la oración, nuestro corazón se alinea con el suyo, aprendemos a confiar en Él y desarrollamos un espíritu sensible a su voz. Muchas veces la respuesta que buscamos no es lo más importante, lo que Dios quiere es que aprendamos a depender de Él en todo momento. Un error común es limitar la oración a un monólogo, donde solo hablamos y pedimos. Pero la oración debe ser un diálogo. Dios también nos quiere hablar. Muchas veces nos responde a través de su palabra, otras veces mediante el consejo de alguien sabio, y en ocasiones nos da paz en el corazón como señal de su dirección. Por eso, cuando oramos, es importante hacer pausas, estar en silencio y permitir que Dios nos hable. Además, debemos aprender a orar con acción de gracias, aun cuando no vemos la respuesta inmediata. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud en la oración es una expresión de fe. Cuando agradecemos antes de ver la respuesta, estamos declarando que confiamos en Dios y en su fidelidad. Pablo y Silas son un gran ejemplo de esto. En Hechos 16, fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a cantar himnos y orar. Su fe y gratitud fueron tan poderosas que Dios obró un milagro, un terremoto abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Este relato nos enseña que cuando adoramos y damos gracias en medio de nuestras dificultades, el poder de Dios se manifiesta de maneras extraordinarias. Otro aspecto importante es la obediencia. A veces pedimos a Dios que nos guíe o nos bendiga, pero seguimos viviendo en desobediencia. 1 Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La obediencia es clave para recibir respuestas a nuestras oraciones. Dios no bendecirá a alguien que deliberadamente ignora su voluntad. Si hemos estado orando por algo y no hemos recibido respuesta, también es bueno preguntarnos si Dios nos ha dado instrucciones previas que no hemos seguido. Tal vez nos está llamando a perdonar a alguien, a corregir un hábito, o a dar un paso de fe. A veces la respuesta de Dios ya está ahí, pero no la vemos porque no hemos obedecido lo que Él nos pidió hacer. La oración también debe ir acompañada de confianza en el carácter de Dios. En Mateo 6:8 Jesús nos dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.
Esto significa que no tenemos que orar con desesperación o miedo, como si Dios no estuviera al tanto de nuestra situación. Podemos orar con la certeza de que Dios nos cuida y nos proveerá lo que realmente necesitamos. Un gran ejemplo de esto es la historia de Elías. En 1 Reyes 17, Dios le dijo que sería alimentado por cuervos en un tiempo de sequía. Esto parecía imposible, pero Elías confió en la palabra de Dios y fue obediente. Y Dios cumplió su promesa. Esto nos enseña que, aunque no entendamos cómo Dios va a obrar, podemos confiar en que Él tiene todo bajo control. En conclusión, la oración es una herramienta poderosa, pero requiere fe, paciencia, obediencia y gratitud. Dios siempre responde, aunque a veces no de la manera que esperamos. Lo más importante es confiar en su amor y en su soberanía. Aunque la respuesta parezca tardar, nunca dejemos de orar. Gálatas 6:9 nos anima, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si has estado orando por algo y sientes que no hay respuesta, no te desanimes. Dios te ha escuchado. Él está obrando, aunque no lo veas. Sigue confiando, sigue orando y sigue esperando en su tiempo perfecto. Cuando la respuesta llegue, te darás cuenta de que valió la pena la espera. Muchas veces, cuando oramos y sentimos que Dios no responde de inmediato, surge la duda en nuestro corazón. Nos preguntamos si hemos hecho algo mal, si Dios nos está ignorando o si realmente le importa nuestra petición. Sin embargo, la Biblia nos muestra repetidamente que Dios no solo escucha cada oración, sino que también responde en el momento y la manera correcta. Uno de los mayores desafíos para los creyentes es aprender a confiar en Dios incluso cuando la respuesta parece tardar. A lo largo de la historia bíblica, vemos que muchas de las personas más cercanas a Dios experimentaron tiempos de espera prolongados antes de recibir lo que pedían. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. David fue ungido como rey cuando era joven, pero tuvo que esperar muchos años antes de asumir el trono. José pasó años en la cárcel antes de ver cumplidos sus sueños. En todos estos casos, la espera no fue en vano. Dios estaba formando su carácter, fortaleciéndolos y preparándolos para lo que vendría. De la misma manera, cuando parece que nuestras oraciones no están siendo respondidas, Dios puede estar obrando en nuestro interior, enseñándonos paciencia, fe y dependencia de Él. Es importante recordar que Dios responde nuestras oraciones de diferentes maneras. A veces dice sí y nos concede exactamente lo que pedimos. Otras veces dice no porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Y en muchas ocasiones dice espera, porque el tiempo aún no es el adecuado. Nuestra tarea es confiar en su sabiduría y entender que su plan es mejor que el nuestro. Jesús nos enseñó sobre la importancia de confiar en Dios con una actitud de fe. En Mateo 6, 25-26 dijo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas palabras nos recuerdan que si Dios cuida de las aves y provee para ellas, cuanto más cuidará de nosotros, sus hijos amados. Cuando oramos, debemos hacerlo con fe, creyendo que Dios es capaz de hacer lo imposible. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe es esencial en la oración. No se trata de repetir palabras vacías, sino de confiar en que Dios puede hacer lo que pedimos, según su voluntad. Un error que a veces cometemos es orar con incredulidad. Decimos las palabras, pero en nuestro corazón dudamos de que Dios realmente pueda responder. Santiago 1, 6-7 advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe no significa que siempre recibiremos lo que queremos, pero sí implica que confiamos en que Dios obrará de la mejor manera. Otro aspecto fundamental en la oración es la alineación con la voluntad de Dios. 1 Juan 5,
14-15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar conforme a la voluntad de Dios significa buscar primero su reino y su justicia, en lugar de enfocarnos solo en nuestras necesidades materiales o deseos personales. A veces, Dios responde nuestras oraciones de formas inesperadas. Podemos estar esperando una solución específica, pero Él nos da una respuesta diferente que termina siendo mucho mejor de lo que imaginábamos. Pablo experimentó esto cuando pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 7-9. En lugar de quitarle el problema, Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, en lugar de remover la dificultad, Dios le dio la fortaleza para sobrellevarla. Esto nos enseña que la respuesta de Dios no siempre es eliminar nuestros problemas, sino darnos la gracia y la fortaleza para enfrentarlos. A veces, en lugar de abrir una puerta, Dios nos da la paz para seguir adelante. En lugar de quitarnos una carga, nos da fuerzas para llevarla. En lugar de cambiar las circunstancias, cambia nuestro corazón. Otro elemento clave en la oración es la perseverancia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente que continuamente pedía justicia a un juez injusto. Aunque el juez no quería ayudarla, terminó concediéndole justicia debido a su insistencia. Jesús concluyó la historia diciendo que si un juez injusto respondió a la viuda por su persistencia, cuanto más Dios, que es justo, responderá a sus hijos que claman a Él día y noche. Esta parábola nos anima a no rendirnos en la oración, incluso cuando parece que no hay respuesta. Dios quiere que persistamos, no porque Él no nos escuche, sino porque la perseverancia fortalece nuestra fe y nos acerca más a Él. Es importante también evaluar la motivación de nuestras oraciones. Santiago 4:3 dice, «Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Dios no es un genio de los deseos. No responde oraciones motivadas por egoísmo, orgullo o deseos que nos alejan de Él. Por eso, antes de pedir algo, debemos examinar nuestro corazón y asegurarnos de que estamos orando con las intenciones correctas. Finalmente, la oración debe ir acompañada de obediencia. Como mencionamos antes, no podemos esperar que Dios nos bendiga si estamos viviendo en desobediencia. Isaías 59:2 dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado no significa que Dios deje de amarnos, pero sí puede ser un obstáculo para recibir sus bendiciones. Si hemos estado orando sin recibir respuesta, puede ser un buen momento para examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si hay algo en nuestra vida que necesita ser corregido. Tal vez Dios nos está llamando a arrepentirnos de algo, a perdonar a alguien o a tomar una decisión que hemos estado postergando. En conclusión, la oración es una parte esencial de nuestra relación con Dios. No es solo un medio para obtener lo que queremos, sino una forma de acercarnos más a Él, fortalecer nuestra fe y alinear nuestro corazón con su voluntad. Dios siempre escucha, siempre responde y siempre obra para nuestro bien, aunque no lo veamos de inmediato. Si has estado orando y sientes que no hay respuesta, no te desanimes. Dios te escucha. Él está trabajando en tu vida y en su tiempo perfecto responderá de la mejor manera. Sigue confiando, sigue orando y sigue esperando en Él. Su fidelidad nunca falla, y cuando su respuesta llegue, será aún mejor de lo que imaginabas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta. En esos tiempos de aparente silencio divino, podemos llegar a cuestionarnos si Dios realmente nos escucha o si estamos pidiendo lo correcto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios siempre oye a sus hijos y que sus respuestas, aunque a veces diferentes de nuestras expectativas, siempre son perfectas. Cuando nos encontramos en un periodo de espera, lo primero que debemos recordar es que Dios tiene una perspectiva eterna. Nosotros vemos solo una pequeña parte de la imagen, pero Él lo ve todo desde el principio hasta el final.
Isaías 55, 8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que, aunque no comprendamos por qué nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande y mejor para nosotros. Muchas veces, Él está protegiéndonos de algo que no vemos o preparándonos para algo mejor. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Lázaro. Cuando María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciendo que su hermano estaba enfermo, esperaban que Él viniera de inmediato para sanarlo. Sin embargo, Jesús se demoró intencionalmente y, cuando llegó, Lázaro ya había muerto. A primera vista, parecía que Jesús había ignorado su petición, pero en realidad tenía un plan mucho más grande: resucitar a Lázaro y mostrar su poder sobre la muerte. Esta historia nos enseña que lo que a veces percibimos como un retraso de Dios es en realidad parte de su plan perfecto. Lo que Él quiere hacer en nuestras vidas es mayor que lo que podemos imaginar. Nuestra tarea es confiar en su amor y su sabiduría, aun cuando la respuesta no llegue en el tiempo que esperamos. Además de la paciencia, es importante desarrollar una actitud de gratitud y contentamiento mientras esperamos. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ser agradecidos en medio de la espera demuestra que confiamos en Dios y en su soberanía. Nos ayuda a mantener el gozo y a recordar que Él ya ha hecho mucho por nosotros, incluso si todavía no ha respondido nuestra petición actual. Otro aspecto fundamental de la oración es la humildad. A veces, sin darnos cuenta, nos acercamos a Dios con una actitud de exigencia en lugar de sumisión. Creemos que Él está obligado a darnos lo que pedimos, cuando en realidad la oración no es un mecanismo para controlar a Dios, sino un medio para alinear nuestro corazón con su voluntad. Jesús nos dio el mejor ejemplo de humildad en la oración cuando, en el Getsemaní, oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aunque Jesús deseaba evitar el sufrimiento de la cruz, se sometió completamente a la voluntad del Padre. De la misma manera, cuando oramos, debemos hacerlo con un corazón rendido, dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, sea cual sea. Esto no significa que no podamos expresar nuestros deseos y emociones, sino que debemos hacerlo con la disposición de aceptar lo que Dios decida. Es importante también recordar que la oración no es solo para pedir cosas. Es una conversación con Dios, una oportunidad para conocerlo más, para alabarlo, para agradecerle y para recibir su dirección. Si solo oramos cuando necesitamos algo, nos estamos perdiendo la riqueza de una relación profunda con Él. Por eso, en lugar de enfocarnos solo en nuestras peticiones, podemos hacer nuestras oraciones más equilibradas incluyendo alabanza, confesión, gratitud y escucha. Esto nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios y a crecer espiritualmente. Otra clave para recibir respuestas a nuestras oraciones es la fe activa. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No podemos orar y luego quedarnos de brazos cruzados esperando que todo suceda mágicamente. Debemos tomar acción en aquello que nos corresponde. Por ejemplo, si estamos orando por un trabajo, también debemos hacer nuestra parte buscando oportunidades, preparándonos y enviando solicitudes. Si estamos orando por restaurar una relación, debemos estar dispuestos a perdonar, a comunicarnos y a actuar con amor. La oración y la acción van de la mano. Además, no podemos olvidar la importancia de la intercesión. Muchas veces, nos enfocamos tanto en nuestras propias necesidades que olvidamos orar por los demás. Pero Dios nos llama a ser intercesores, a clamar por nuestras familias, amigos, iglesias y comunidades. Job es un ejemplo poderoso de esto. En medio de su sufrimiento, Dios restauró su vida cuando oró por sus amigos, Job 42 horas y 10 minutos.
Esto nos muestra que, cuando dejamos de centrarnos solo en nosotros mismos y empezamos a interceder por otros, Dios obra de maneras sorprendentes en nuestra propia vida. También debemos estar atentos a cómo Dios nos habla. Muchas veces, esperamos respuestas espectaculares y sobrenaturales, pero Dios suele hablar en formas sutiles, a través de su palabra, de otras personas, de situaciones cotidianas o de un susurro en nuestro corazón. El profeta Elías experimentó esto cuando estaba en el monte Horeb. Dios no le habló a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19, 11-12. Esto nos enseña que debemos aprender a escuchar su voz en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo inesperado. Por último, debemos recordar que la oración tiene poder no solo para cambiar nuestras circunstancias, sino para transformarnos a nosotros mismos. A medida que pasamos tiempo con Dios, nuestro carácter es moldeado, nuestra fe crece y nuestra confianza en Él se fortalece. Cuando aprendemos a orar con confianza, gratitud, humildad y perseverancia, experimentamos la paz de saber que Dios está en control. No importa cuánto tarde su respuesta o cuán diferente sea de lo que esperábamos, podemos estar seguros de que su plan es siempre el mejor. Si hoy te encuentras esperando una respuesta de Dios, no te desanimes. Sigue orando, sigue confiando y sigue buscando su presencia. Su amor por ti es inquebrantable y sus promesas son fieles. A su tiempo, y de la mejor manera, Él responderá. La vida cristiana está llena de desafíos, momentos de crecimiento y temporadas de espera. En cada etapa, Dios nos moldea y nos enseña a confiar en Él, a depender de su guía y a vivir según su propósito. Una de las claves para mantenernos firmes en nuestra fe es recordar que no estamos solos en nuestro caminar. Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos con su amor y su sabiduría. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, es fácil sentirnos desanimados o dudar de las promesas de Dios. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a mantener nuestra esperanza y a recordar que Dios siempre cumple su palabra. En Hebreos 10:23 leemos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta verdad nos da fortaleza para seguir adelante, confiando en que Dios tiene el control y que su voluntad es perfecta. Uno de los aspectos más importantes en la vida cristiana es aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces, anhelamos su dirección, pero nos cuesta reconocer su voz en medio del ruido del mundo y de nuestras propias preocupaciones. Dios nos habla de diversas maneras, a través de su palabra, en la oración, mediante circunstancias y a través de otras personas. Pero para poder escucharle, debemos estar dispuestos a hacer espacio en nuestra vida para su voz. En 1 Reyes 19, 11-12, vemos cómo Dios se manifestó a Elías no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos muestra que Dios muchas veces nos habla de manera sutil, en esos momentos de calma donde estamos dispuestos a escuchar. Por eso, es esencial apartar tiempo para estar en su presencia, leer su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Otro aspecto fundamental en nuestra relación con Dios es la obediencia. No basta con escuchar su voz, también debemos responder con acción. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron grandes bendiciones por obedecer a Dios, incluso cuando no entendían completamente su plan. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría. Aunque no tenía todos los detalles, Abraham confió en la promesa de Dios y obedeció. Como resultado, Dios lo bendijo grandemente y lo convirtió en el padre de una gran nación. La obediencia a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando nos llama a hacer algo que está fuera de nuestra zona de confort. Sin embargo, podemos estar seguros de que, cuando seguimos su dirección, Él proveerá todo lo necesario para cumplir su propósito en nuestra vida. Muchas veces, el temor nos impide obedecer. Nos preocupamos por lo que otros pensarán, por los posibles riesgos o por nuestras propias limitaciones. Pero Dios nos recuerda constantemente en su palabra que no debemos temer. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Confiar en Dios significa creer que Él es más grande que cualquier obstáculo y que su poder es suficiente para llevarnos a donde necesitamos estar. No se trata de nuestras fuerzas, sino de su gracia y su fidelidad. Otro aspecto esencial de la vida cristiana es la comunión con otros creyentes. No fuimos creados para vivir nuestra fe de manera aislada. Dios nos diseñó para ser parte de una comunidad, donde podamos edificarnos mutuamente, animarnos en tiempos difíciles y crecer juntos en la fe. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Ser parte de una comunidad de fe nos ayuda a mantenernos firmes, a recibir apoyo en los momentos de dificultad y a ser fortalecidos por la enseñanza y el compañerismo. Además, nos da la oportunidad de servir a otros y de compartir el amor de Cristo con quienes nos rodean. El servicio es una parte vital de nuestra vida como creyentes. Jesús nos dio el ejemplo máximo de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos y cuando entregó su vida por nosotros en la cruz. Él nos enseñó que el verdadero liderazgo y la grandeza en el reino de Dios no se encuentran en la posición o el poder, sino en la disposición de servir a los demás. En Mateo 20, 26-28, Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos con amor y humildad, reflejamos el carácter de Cristo y demostramos su amor a quienes nos rodean. Ya sea ayudando en nuestra iglesia, apoyando a los necesitados o simplemente mostrando bondad a quienes nos rodean, cada acto de servicio tiene un impacto eterno. Finalmente, en nuestro caminar con Dios, es crucial mantener una actitud de gratitud. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la bondad de Dios en cada circunstancia. Cuando aprendemos a agradecer en todo momento, incluso en medio de las pruebas, nuestra fe se fortalece y experimentamos la paz de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 16-18 se nos exhorta: estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos recuerda que Dios es bueno, que sus planes son perfectos y que podemos confiar en Él en todo momento. Nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta y nos da una perspectiva de gozo y esperanza. En conclusión, la vida cristiana es un camino de fe, confianza, obediencia y servicio. A lo largo de nuestro caminar, enfrentaremos desafíos y tiempos de espera, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso. Él nos guía con su amor, nos fortalece en nuestras debilidades y nos lleva a cumplir su propósito en nuestra vida. Si hoy te encuentras en un momento de incertidumbre, recuerda que Dios tiene el control. Confía en su plan, permanece en comunión con Él y con su pueblo, y vive con un corazón agradecido y dispuesto a servir. Su gracia es suficiente para ti y sus promesas son fieles. Sigue adelante con fe y esperanza, sabiendo que el mejor camino es aquel que se vive en la voluntad de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. No ores desde la desesperación sino desde la fe y la confianza en su tiempo. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oras con la actitud correcta, Dios comienza a moverse a tu favor. La oración debe ir acompañada de perseverancia y confianza, sin dar lugar a la duda. Muchas veces, el problema no es que Dios no quiera responder, sino que nosotros nos rendimos demasiado pronto. Lucas 18:1 nos recuerda que Jesús enseñó a sus discípulos a orar siempre y no desanimarse. En su enseñanza, presentó la historia de una viuda persistente que insistió ante un juez para que hiciera justicia. A pesar de la indiferencia del juez, ella no se rindió y, finalmente, recibió su respuesta. Esta historia nos muestra que Dios no solo escucha oraciones rápidas y ocasionales, sino que responde a aquellos que oran con fe, sin dudar y con perseverancia. Mateo 7, 7-8 dice: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La pregunta clave es si realmente estamos pidiendo, buscando y llamando con constancia. Hoy es el momento de reactivar nuestra fe y orar con la certeza de que Dios está obrando. Para ello, una de las herramientas más poderosas en la oración es declarar las promesas de Dios. Isaías 55 horas y 11 minutos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Al orar, no debemos limitarnos a usar nuestras propias palabras, sino que es importante apoyarnos en la palabra de Dios. En lugar de decir Dios, ayúdame, no sé qué hacer, podemos declarar con fe: Señor, tu palabra dice en Salmos 32, 8, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Confío en que me guiarás. Orar con las promesas de Dios nos da autoridad en la oración. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La clave no está en repetir palabras vacías, sino en hablarle a Dios con fe y usando su verdad. Hoy mismo, podemos comenzar a orar con la Biblia en nuestras manos, declarando sus promesas y viendo cómo todo cambia. Ahora surge una pregunta importante: ¿estás listo para orar de la manera correcta? Es momento de dejar la duda atrás y comenzar a orar con fe. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a quienes lo buscan con fe. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios está escuchando, y cuando oramos con fe, Él se mueve en nuestro favor. La oración es más que una práctica religiosa, es un acto de confianza, un puente entre nosotros y Dios, una herramienta que transforma vidas. Existen ejemplos reales de cómo la oración ha cambiado la historia de las personas. A lo largo de la Biblia, encontramos casos de hombres y mujeres que oraron con fe y vieron la intervención divina en sus vidas. Uno de estos casos es el de Ana, quien durante mucho tiempo deseó ser madre. En 1 Samuel 1:11, ella oró con amargura de alma, derramando su corazón ante Dios. Hizo un voto en el que prometió dedicar su hijo a Dios y Él le concedía la bendición de concebir. Ana no solo pidió un hijo, sino que se lo entregó a Dios antes de recibirlo. Su oración fue respondida en el tiempo perfecto, y su hijo, Samuel, se convirtió en un profeta clave en la historia de Israel. 1 Samuel 1:20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Dios no respondió en el momento en que Ana lo esperaba, sino cuando su propósito estaba listo. Si ella hubiera tenido un hijo antes, quizás no habría sido Samuel, el profeta que ungió a los reyes de Israel. Esto nos enseña que cuando Dios tarda, es porque lo que viene es grande. Otro ejemplo es el caso de Pablo, quien oró a Dios para que le quitara un sufrimiento que él llamaba aguijón en la carne. En 2 Corintios 12, 8-9, Pablo cuenta que oró 3 veces pidiendo que Dios se lo quitara, pero la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le respondió, pero no de la manera que él esperaba. A veces, Dios no quita el problema, pero nos da la fuerza para enfrentarlo. Pablo quería que el aguijón desapareciera, pero Dios quería enseñarle que su gracia era suficiente. Si Dios no quita la tormenta, es porque nos está enseñando a caminar sobre las aguas. También existen testimonios actuales que muestran el poder de la oración. Un caso es el de una madre que oró por su hijo durante años. Él se había alejado completamente de Dios y vivía en pecado, sin querer saber nada de la iglesia. Ella oró incansablemente, aunque muchas veces sintió que Dios no la escuchaba. A lo largo de 14 años, parecía que nada cambiaba, pero un día, su hijo tuvo un accidente. En ese momento, sintió que Dios le estaba dando una oportunidad para transformar su vida. Lucas 15:20 dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Dios restauró a este hijo, quien hoy es pastor y ayuda a jóvenes a encontrar a Jesús.
Este testimonio nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de una oración constante. Dios obra en formas que no imaginamos y, aunque parezca que no hay respuesta, Él siempre está trabajando en el corazón de quienes amamos. ¿Qué podemos aprender de estos casos? Dios responde en su tiempo, no siempre cuando queremos, pero siempre en el momento correcto. Su respuesta puede llegar de formas inesperadas, a veces no es lo que imaginamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. También nos enseña que Dios responde a la perseverancia. No debemos rendirnos en la oración, incluso cuando no vemos cambios inmediatos. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está disponible para quienes confían y esperan en Él. Usa estas herramientas de oración y verás cómo tu fe se fortalece. Gálatas 6:9 nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. La oración no es solo teoría, es poder en acción. La oración no solo es un acto de fe, sino también una herramienta de transformación. Muchas veces pensamos que oramos para cambiar las circunstancias, pero en realidad, Dios usa la oración para cambiarnos a nosotros. Cuando pasamos tiempo en su presencia, nuestra mentalidad comienza a alinearse con su voluntad. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al orar, no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también recibimos dirección. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La oración no es solo hablar con Dios, sino aprender a escucharlo. Muchas veces, esperamos respuestas inmediatas y no nos damos cuenta de que Dios ya nos está hablando, pero necesitamos afinar nuestros oídos espirituales. Un Reyes 19, 11-12 nos relata la historia de Elías cuando Dios le habló. Elías esperaba una manifestación poderosa, pero la voz de Dios vino en un silbo apacible. Esto nos enseña que Dios no siempre nos hablará con grandes señales, sino en la quietud de nuestro espíritu. La oración también nos ayuda a vencer la ansiedad y el temor. En un mundo lleno de preocupaciones, la paz de Dios es un refugio seguro. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando oramos y dejamos nuestras cargas en las manos de Dios, recibimos paz, porque sabemos que Él tiene el control. Jesús nos dio un gran ejemplo en Getsemaní cuando oró antes de enfrentar la cruz. En Lucas 22:42 dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su oración no cambió la circunstancia, pero le dio la fortaleza para enfrentarla. Así también, cuando enfrentamos dificultades, la oración nos da la fuerza para seguir adelante. Otro aspecto poderoso de la oración es su capacidad de liberar el poder de Dios en nuestras vidas. En Hechos 16, 25-26, Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero en lugar de quejarse, comenzaron a orar y cantar himnos. De repente, ocurrió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Este pasaje nos muestra que la oración acompañada de alabanza tiene el poder de desatar milagros. No importa cuán difícil sea la situación, cuando elegimos adorar en medio de la prueba, Dios se mueve a nuestro favor. La oración también es clave en la guerra espiritual. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, sino que estamos ejerciendo autoridad en el mundo espiritual. Jesús nos dio poder sobre toda obra del enemigo, y la oración es una de las armas más poderosas para vencer las tinieblas. Un ejemplo de esto lo vemos en Daniel 10, cuando Daniel oró y ayunó durante 21 días.
Un ángel llegó con la respuesta y le dijo en el verso 12, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sin embargo, el ángel también explicó que hubo una batalla en el mundo espiritual, y que el príncipe de Persia lo había resistido durante 21 días. Esto nos enseña que hay oposición en el mundo espiritual, pero cuando persistimos en la oración, rompemos las barreras y recibimos las respuestas de Dios. La oración no es solo personal, sino que también tiene poder cuando se hace en unidad. Mateo 18, 19-20 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando oramos juntos, hay un respaldo especial de Dios. En Hechos 2, 1, 4, los discípulos estaban unidos en oración cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. La unidad en la oración desata avivamientos y transforma comunidades enteras. Además, la oración es una forma de intercesión. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca intercesores, personas que oren por su familia, su ciudad y su nación. Cuando intercedemos, estamos presentando a otros delante de Dios y clamando por su misericordia y gracia. Un testimonio impactante de intercesión es el de Rees Howells, un hombre de oración en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, él y un grupo de intercesores oraron fervientemente por el desenlace de la guerra. Se ha documentado que muchas batallas clave cambiaron de rumbo después de momentos de intensa oración. Esto nos demuestra que la oración puede influir incluso en los eventos globales. Dios sigue buscando personas que se levanten en oración. Santiago 5:16 nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto significa que nuestras oraciones no son en vano, sino que tienen un impacto real. Si hoy sientes que tu vida de oración ha estado apagada, este es el momento de reavivarla. Dios no está buscando oraciones perfectas, sino corazones sinceros que clamen a Él. Para desarrollar una vida de oración constante, es útil establecer un tiempo y un lugar para orar cada día. Jesús tenía el hábito de buscar lugares apartados para orar. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. También es importante orar con la palabra de Dios, como mencionamos anteriormente. Cuando declaramos sus promesas en oración, fortalecemos nuestra fe y alineamos nuestro corazón con su voluntad. Otra clave es aprender a orar con acción de gracias. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Agradecer a Dios antes de recibir la respuesta demuestra confianza en su fidelidad. También podemos usar un diario de oración para anotar nuestras peticiones y ver cómo Dios responde con el tiempo. Esto nos ayuda a recordar su fidelidad y nos motiva a seguir orando con fe. Finalmente, debemos recordar que la oración no es solo para pedir cosas, sino para tener una relación con Dios. En Juan 15:7, Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. La clave es permanecer en Él, pasar tiempo en su presencia y disfrutar de la comunión con Él. Hoy es el día para decidirnos a orar con más fervor. Dios nos está llamando a una relación más profunda con Él. No importa cuánto hayamos descuidado la oración en el pasado, siempre podemos comenzar de nuevo. Levántate con fe, clama a Dios y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando comprendemos la importancia de la oración, nos damos cuenta de que es un estilo de vida, no solo un acto ocasional. La oración no es solo para momentos de crisis o para cuando necesitamos algo de Dios, sino que es una relación continua con Él. Jesús nos enseñó en Lucas 18:1 que es necesario orar siempre y no desmayar. Esto significa que la oración debe ser constante, no algo que hacemos solo cuando recordamos o cuando tenemos tiempo.
Uno de los mayores obstáculos en la vida de oración es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido y responsabilidades que constantemente demandan nuestra atención. Sin embargo, la oración requiere intención y disciplina. Si no establecemos un tiempo específico para orar, es fácil que el día pase sin haber buscado la presencia de Dios. Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día, como se menciona en Daniel 6:10. Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Su compromiso con la oración fue inquebrantable, incluso cuando enfrentó la amenaza del foso de los leones. Otro obstáculo en la oración es la duda. Muchas veces oramos, pero en nuestro corazón nos preguntamos si Dios realmente responderá. Santiago 1, 6-7 nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es un enemigo de la oración efectiva. Debemos confiar en que Dios nos escucha y que responderá en su tiempo perfecto. La paciencia es otra virtud esencial en la vida de oración. No siempre veremos respuestas inmediatas. A veces, Dios responde de manera instantánea, pero otras veces nos hace esperar porque está trabajando en nosotros o porque hay una batalla espiritual en curso. Abraham tuvo que esperar años para ver la promesa de un hijo cumplida. José pasó años en la cárcel antes de que su sueño se hiciera realidad. Moisés tuvo que atravesar el desierto durante 40 años antes de ver la tierra prometida. En cada caso, Dios tenía un propósito en la espera. Además de la paciencia, la perseverancia es clave. En Lucas 11, 5-10, Jesús contó la parábola del amigo importuno, quien persistió en llamar a la puerta hasta que recibió lo que necesitaba. Luego, Jesús dijo: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Esto nos enseña que la oración persistente mueve el corazón de Dios. No debemos rendirnos si no vemos resultados de inmediato. La oración también nos ayuda a mantener nuestro corazón limpio delante de Dios. El pecado es un obstáculo que impide que nuestras oraciones sean efectivas. Salmo 66 horas y 18 minutos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso, es importante comenzar nuestras oraciones con confesión y arrepentimiento, permitiendo que Dios limpie nuestro corazón. Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que oremos con confianza y autoridad. En Marcos 11:24, Jesús dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe es esencial en la oración. No estamos simplemente recitando palabras, sino que estamos hablando con el Dios Todopoderoso, quien tiene el poder de cambiar cualquier situación. La oración de fe tiene el poder de sanar, restaurar y traer milagros. Santiago 5, 14-15 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo la oración cambia situaciones imposibles. Ana oró y recibió a Samuel. Elías oró y el fuego descendió del cielo. Jesús oró y Lázaro resucitó. Dios sigue haciendo milagros hoy cuando su pueblo ora con fe. La oración también nos ayuda a recibir sabiduría y dirección. En Santiago 1:5 leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, en lugar de depender solo de nuestro entendimiento, podemos pedir dirección a Dios y Él nos guiará. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Una vida de oración constante nos transforma. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más nos parecemos a Él. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La oración cambia nuestro carácter, nuestros deseos y nuestra perspectiva. Nos ayuda a amar más, a perdonar con más facilidad y a vivir en paz, sin importar las circunstancias. También nos capacita para cumplir nuestro propósito. Jesús pasó tiempo en oración antes de comenzar su ministerio y antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos. Si queremos caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas, necesitamos orar constantemente. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La oración nos ayuda a descubrir y caminar en esas buenas obras. Finalmente, la oración nos llena de la presencia de Dios. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay nada más satisfactorio que estar en la presencia de Dios. La oración no es solo pedir cosas, es estar con Él, adorarlo, escuchar su voz y deleitarnos en su amor. Dios nos llama a una vida de oración más profunda. No importa si hasta ahora hemos orado poco o de manera inconsistente, hoy podemos tomar la decisión de acercarnos más a Él en oración. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene mucho que revelarnos, pero debemos buscarlo con todo nuestro corazón. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Nos hace más fuertes, más sabios, más pacientes y más llenos de fe. Nos ayuda a caminar en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Nos conecta con nuestro Creador y nos permite experimentar su amor y gracia de maneras inimaginables. Hoy es el día para renovar nuestro compromiso con la oración. No esperemos a que llegue una crisis para buscar a Dios. Comencemos ahora, con fe y con determinación. Oremos sin cesar, con acción de gracias, con gozo y con perseverancia. Dios está escuchando y está listo para hacer grandes cosas en nuestra vida. La oración es el puente que nos conecta con el corazón de Dios. No es solo una práctica espiritual, sino un estilo de vida que transforma nuestra relación con el Señor. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo hombres y mujeres de Dios dependieron de la oración para recibir dirección, fortaleza y milagros. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, dedicaba tiempo a la oración constantemente, demostrando la importancia de estar en comunión con el Padre. Uno de los aspectos más hermosos de la oración es que no tiene limitaciones de tiempo ni de lugar. Podemos orar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta, orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar de rodillas todo el día, sino que debemos mantener una actitud de oración constante, un diálogo abierto con Dios en cada aspecto de nuestra vida. La oración nos ayuda a vencer la ansiedad y el temor. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos llena de su paz sobrenatural, una paz que el mundo no puede ofrecer. Dios nos llama a acercarnos a Él con confianza y seguridad. Hebreos 4:16 nos anima, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No oramos como extraños, sino como hijos amados de Dios. Jesús abrió el camino para que podamos acercarnos al Padre sin miedo ni culpa. La oración también nos fortalece en tiempos de prueba. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró intensamente antes de enfrentar la cruz. En Mateo 26:39, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A través de la oración, Jesús recibió la fuerza para cumplir su misión. Cuando atravesamos dificultades, la oración nos da la fortaleza para seguir adelante, confiando en que Dios tiene el control. La fe juega un papel fundamental en la oración. En Marcos 9:23, Jesús declaró,
si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dios responde a la fe, no solo a las palabras. Cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que Dios escucha y actúa conforme a su voluntad perfecta. En Santiago 1:6 se nos recuerda, pero pida con fe, no dudando nada. La duda es un obstáculo para recibir respuestas en la oración. Dios no siempre responde de la manera en que esperamos, pero siempre responde. Sus respuestas pueden ser sí, no o espera. Cuando la respuesta es no, podemos confiar en que Él tiene un plan mejor. Cuando la respuesta es espera, nos está enseñando paciencia y confianza. Y cuando la respuesta es sí, vemos su fidelidad manifestada. Es importante aprender a discernir la voz de Dios en la oración. A veces, buscamos respuestas en lugares equivocados, cuando Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. La Biblia es nuestra guía principal, y ninguna respuesta que recibamos en oración debe contradecir lo que Dios ha revelado en su palabra. La oración también es un arma espiritual poderosa. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A través de la oración, vencemos las obras del enemigo y afirmamos la autoridad de Cristo en nuestra vida. Jesús enseñó a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, Mateo 6:9-13, un modelo de oración que nos muestra la importancia de adorar a Dios, pedir su voluntad, presentar nuestras necesidades y buscar su protección. Cada parte del Padre Nuestro nos enseña principios clave de una vida de oración efectiva. La oración intercesora es otra faceta fundamental de la vida cristiana. No solo debemos orar por nosotros mismos, sino también por los demás. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La intercesión tiene el poder de cambiar situaciones y tocar vidas de maneras que nunca imaginamos. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Moisés intercedió por Israel, y Jesús intercede continuamente por nosotros. Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Jesús intercede por nosotros, ¿cuánto más deberíamos nosotros orar por los demás? Dios nos llama a ser vigilantes en la oración. En Mateo 26:41, Jesús advirtió, velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración nos mantiene espiritualmente alertas y nos ayuda a resistir las trampas del enemigo. Cuando dejamos de orar, nos volvemos vulnerables al pecado y a la distracción. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo intercede a nuestro favor. La oración nos acerca al corazón de Dios y nos transforma desde adentro. A medida que pasamos tiempo con Él, nuestra mente es renovada, nuestro carácter es moldeado y nuestro amor por Dios y por los demás crece. La oración no es solo un medio para recibir bendiciones, sino una manera de alinearnos con el propósito divino. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Permanecer en Cristo significa vivir en obediencia y comunión con Él. Cuando nuestra vida está alineada con su voluntad, nuestras oraciones son poderosas y efectivas. Dios anhela tener una relación íntima con nosotros. Jeremías 29:12-13 dice, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La clave para una vida de oración vibrante es buscar a Dios con todo el corazón. Hoy es el momento de renovar nuestro compromiso con la oración. No importa si hasta ahora hemos orado poco o de manera inconsistente, Dios nos está llamando a una comunión más profunda con Él. La oración es el medio por el cual experimentamos su amor, recibimos su dirección y vemos su poder en acción. No esperemos a que llegue una crisis para buscar a Dios.
Comencemos ahora, con fe, determinación y pasión. Oremos sin cesar, con acción de gracias, con gozo y con perseverancia. Dios está escuchando y está listo para hacer grandes cosas en nuestra vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración es la llave que abre las puertas del cielo y nos conecta con el corazón de Dios. Es el canal directo de comunicación con nuestro Creador, un privilegio inmenso que muchas veces subestimamos. Dios, en su amor y misericordia, nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él en todo momento, sin restricciones ni intermediarios. No hay barreras que nos impidan hablar con Él, excepto las que nosotros mismos ponemos cuando dejamos que la distracción, la falta de fe o el pecado nos alejen de su presencia. Cuando comprendemos la magnitud de la oración, nuestra perspectiva cambia. Ya no la vemos como una simple actividad religiosa, sino como un arma poderosa que nos fortalece, nos guía y nos transforma. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron el poder de la oración en sus vidas. Desde Abraham hasta los apóstoles, la oración fue el fundamento de su caminar con Dios. Uno de los aspectos más maravillosos de la oración es que nos permite entrar en la presencia de Dios con confianza. Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No necesitamos un sacerdote terrenal ni rituales complicados para hablar con Dios. Gracias a Jesús, podemos acercarnos al Padre con plena confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos responde conforme a su voluntad. La oración nos transforma. No solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestros corazones. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos son alineados con su verdad y nuestras actitudes son moldeadas a su imagen. La oración nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y nos llena de su paz, aun en medio de las pruebas más difíciles. Uno de los mayores obstáculos para una vida de oración efectiva es la incredulidad. Muchas veces oramos, pero en nuestro interior dudamos si Dios realmente responderá. Santiago 1:6 nos exhorta, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es clave en la oración. Debemos confiar en que Dios es fiel y que cumple sus promesas en su tiempo perfecto. La oración no es solo pedir, sino también escuchar. Muchas veces nos acercamos a Dios con largas listas de peticiones, pero no tomamos el tiempo para quedarnos en silencio y escuchar su voz. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por circunstancias y, en ocasiones, incluso a través de otras personas. Cuando aprendemos a escuchar su voz, nuestra relación con Él se vuelve más profunda y significativa. Otro aspecto fundamental de la oración es la gratitud. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No solo debemos presentar nuestras necesidades, sino también agradecer por lo que Dios ya ha hecho y por lo que hará. La gratitud en la oración demuestra nuestra confianza en el carácter y la bondad de Dios. A veces, sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, y esto puede llevarnos a la frustración o al desánimo. Sin embargo, Dios siempre responde, aunque no de la manera que esperamos. Sus respuestas pueden ser sí, no o espera. Cuando la respuesta es no, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan mejor. Cuando es espera, nos está enseñando paciencia y confianza. Y cuando es sí, vemos su fidelidad manifestada en nuestra vida. Dios nos llama a perseverar en la oración. En Lucas 18:1, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que es necesario orar siempre, y no desmayar. La persistencia en la oración no significa repetir mecánicamente las mismas palabras, sino mantener una actitud de confianza y dependencia de Dios, sin rendirnos, aunque no veamos resultados inmediatos. La oración también es un arma de guerra espiritual. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No luchamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. La oración nos equipa para resistir las estrategias del enemigo y afirmar la autoridad de Cristo en nuestra vida.
Cuando oramos, los cielos se mueven, las cadenas se rompen y la luz de Dios resplandece en medio de la oscuridad. Jesús nos dejó el modelo perfecto de oración en el Padre Nuestro. Cada frase de esta oración contiene principios profundos. Comienza con adoración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, expresa sumisión a la voluntad de Dios: venga tu reino. Hágase tu voluntad. También incluye la provisión: danos hoy el pan de cada día, el perdón: perdónanos nuestras deudas, y la protección espiritual: líbranos del mal. La intercesión es otra faceta poderosa de la oración. No solo debemos orar por nuestras propias necesidades, sino también por los demás. En 1 Timoteo 2, 1, 2, Pablo nos exhorta a orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. La intercesión tiene un impacto profundo en las vidas de las personas y en las naciones. Cuando oramos por otros, demostramos amor y compasión. Jesús mismo intercede por nosotros constantemente, Romanos 8:34, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Cuando intercedemos, nos convertimos en instrumentos de Dios para traer su luz y su verdad a quienes nos rodean. Dios nos llama a ser vigilantes en la oración. En Mateo 26:41, Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración nos mantiene espiritualmente alertas y nos ayuda a discernir las estrategias del enemigo. Cuando dejamos de orar, nos volvemos vulnerables al pecado y a la desobediencia. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Romanos 8:26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, no sabemos qué orar, pero el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Orar en el Espíritu nos permite alinearnos con la voluntad de Dios de una manera profunda y poderosa. La oración nos acerca al corazón de Dios y nos llena de su amor. Cuando pasamos tiempo en su presencia, somos transformados. Su amor nos cambia, nos sana y nos restaura. La oración no es solo un medio para obtener bendiciones, sino una oportunidad para conocer a Dios de una manera íntima y personal. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Permanecer en Cristo significa vivir en obediencia y comunión con Él. Cuando nuestra vida está alineada con su voluntad, nuestras oraciones son poderosas y efectivas. Dios nos está llamando a una vida de oración más profunda. No importa si hasta ahora hemos orado poco o de manera inconsistente, hoy es el momento de renovar nuestro compromiso con la oración. La oración es el medio por el cual experimentamos su amor, recibimos su dirección y vemos su poder en acción. Oremos con fe, con perseverancia y compasión. Dios está escuchando y está listo para hacer grandes cosas en nuestra vida. La oración es la base de una vida espiritual fuerte. Es más que una práctica religiosa, es un estilo de vida, una actitud constante de comunión con Dios. A través de la oración, abrimos nuestro corazón al Creador del universo, estableciendo una relación cercana y sincera con Él. La oración nos permite compartir nuestras alegrías, nuestras preocupaciones y nuestras luchas, sabiendo que Dios nos escucha con amor y atención. Una de las cosas más hermosas de la oración es que no tiene barreras. No importa dónde estemos o en qué circunstancias nos encontremos, podemos hablar con Dios en cualquier momento. No necesitamos un lugar especial ni palabras sofisticadas. Dios no se fija en la elocuencia de nuestras palabras, sino en la sinceridad de nuestro corazón. En la Biblia, vemos ejemplos de personas que oraron en el desierto, en la cárcel, en el templo y hasta en el vientre de un gran pez. Dios escucha a aquellos que lo buscan con humildad y fe. La oración no solo es un medio para hablar con Dios, sino también una forma en la que Él nos habla a nosotros. Muchas veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible o a través de señales sobrenaturales, pero la mayoría de las veces, Él nos habla en lo profundo de nuestro corazón. A través de la oración y la meditación en su palabra, podemos discernir su voz, recibir su dirección y entender su voluntad para nuestras vidas. Uno de los mayores desafíos en la vida de oración es la distracción. En un mundo lleno de ruido, responsabilidades y tecnología, es fácil perder el enfoque. Muchas veces comenzamos a orar, pero nuestra mente se desvía hacia las preocupaciones del día, las tareas pendientes o incluso el cansancio.
Para evitar esto, es importante establecer un tiempo y un lugar específico para la oración, alejado de interrupciones. También podemos usar la escritura como guía, orando versículos y promesas de la Biblia para mantener nuestra mente enfocada en Dios. Otra barrera para la oración es la duda. Muchas veces nos preguntamos si nuestras oraciones realmente tienen un impacto o si Dios nos está escuchando. La Biblia nos asegura que Dios escucha cada oración sincera. En Jeremías 33:3, Dios dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». La fe es fundamental en la oración. Debemos creer que Dios no solo nos escucha, sino que también actúa conforme a su perfecta voluntad. La oración tiene un poder transformador en nuestra vida. No solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestro corazón. Cuando oramos, Dios nos moldea, nos enseña paciencia, nos ayuda a perdonar y nos llena de paz. Incluso en medio de pruebas y dificultades, la oración nos fortalece y nos da la certeza de que no estamos solos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones cuando nos rendimos completamente en oración. Jesús nos dejó un gran ejemplo de vida de oración. A lo largo de su ministerio, constantemente se apartaba para orar. Antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus discípulos, pasaba la noche en oración. En los momentos de mayor angustia, como en Getsemaní, Jesús oró con intensidad, sometiendo su voluntad a la del Padre. Si el Hijo de Dios dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? La oración también nos une con otros creyentes. Cuando oramos juntos, experimentamos la presencia de Dios de una manera poderosa. En Hechos 2, vemos que la iglesia primitiva era una comunidad de oración. Se reunían constantemente para orar y, como resultado, experimentaban el poder de Dios de manera sobrenatural. La unidad en la oración trae avivamiento, sanidad y fortaleza a la iglesia. Un aspecto clave de la oración es la intercesión. No solo debemos orar por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás. La Biblia nos llama a interceder por nuestras familias, por nuestras autoridades, por la iglesia y por aquellos que no conocen a Dios. La intercesión tiene un impacto profundo en la vida de las personas y en el mundo espiritual. Cuando oramos por otros, demostramos amor y reflejamos el corazón de Dios. El perdón es un elemento esencial en la oración. En Marcos 11:25, Jesús nos enseña: cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La falta de perdón puede convertirse en un obstáculo en nuestra relación con Dios. Cuando oramos, es importante examinar nuestro corazón y perdonar a aquellos que nos han herido. A veces, sentimos que nuestras oraciones no son contestadas de la manera que esperamos. Podemos llegar a pensar que Dios está en silencio o que ha olvidado nuestras peticiones. Sin embargo, Dios siempre responde en su tiempo perfecto. Sus respuestas pueden ser sí, no o espera. Aunque no siempre entendemos sus caminos, podemos confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La perseverancia en la oración es clave. Jesús nos enseñó a orar sin desmayar. La parábola de la viuda persistente en Lucas 18 nos muestra la importancia de no rendirnos en la oración. A veces, las respuestas de Dios tardan en manifestarse porque Él está trabajando en nosotros, desarrollando nuestra paciencia y nuestra fe. Cuando oramos con constancia, estamos demostrando nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. La oración también nos protege del enemigo. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, y la oración es una parte fundamental de esa armadura. Cuando oramos, nos cubrimos con la protección divina y resistimos las estrategias del diablo. El enemigo sabe el poder que hay en la oración, por eso intenta distraernos y desanimarnos. Sin embargo, cuando nos mantenemos firmes en la oración, experimentamos la victoria de Dios en nuestra vida. Además de orar por nuestras necesidades y las de otros, también debemos dedicar tiempo a la adoración y la gratitud en nuestra oración. No solo debemos buscar a Dios por lo que puede hacer por nosotros, sino simplemente por quién es Él. La adoración en la oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con el suyo y nos llena de gozo y paz. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración.
Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, no sabemos qué decir o cómo orar, pero el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Orar en el Espíritu nos permite alinearnos con la voluntad de Dios y experimentar su presencia de una manera más profunda. Dios nos llama a una vida de oración constante. 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debemos estar de rodillas todo el día, sino que debemos vivir en una actitud de oración, en comunión continua con Dios. En cada situación, podemos levantar una oración, ya sea en voz alta o en nuestro corazón. La oración es el puente que nos conecta con Dios. A través de ella, encontramos dirección, fortaleza, paz y consuelo. No hay problema demasiado grande ni petición demasiado pequeña para Dios. Él nos invita a acercarnos con confianza, sabiendo que es un Padre amoroso que se deleita en escuchar y responder a sus hijos. Hoy es el momento de renovar nuestro compromiso con la oración. No permitamos que la distracción, la incredulidad o el desánimo nos alejen de este privilegio. Dios nos está llamando a una relación más profunda con Él, y la oración es la llave que abre la puerta a su presencia. Oremos con fe, con perseverancia y con gozo, sabiendo que el Dios del universo nos escucha y obra a nuestro favor. La oración es el puente que nos conecta con Dios, el refugio donde encontramos paz, dirección y fortaleza en medio de cualquier circunstancia. A través de ella, no solo hablamos con nuestro Creador, sino que también aprendemos a escuchar su voz, confiar en su voluntad y caminar con fe. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro problema, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y responder conforme a su amor perfecto. Hoy te invito a hacer de la oración una parte esencial de tu vida. No te conformes con oraciones ocasionales, sino busca una relación profunda y constante con Dios. Él quiere caminar contigo, fortalecerte y guiarte en cada paso que des. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte, dar like, comentar y compartir con otras personas. Juntos, podemos seguir creciendo en fe y motivar a otros a acercarse más a Dios. Que Dios te bendiga.